se ofrece a todos. Y al mismo tiempo, un caso donde no hay vuelta atrás. Imagina una puerta abierta con luz del otro lado y a alguien que decide cerrarla desde adentro. No por accidente, no por confusión, por elección. Hoy vamos a entrar en uno de esos misterios que incomodan porque toca una pregunta moderna y muy humana. ¿Por qué Dios perdona a personas frágiles como nosotros? Pero no se habla de perdón para Satanás y los ángeles que se rebelaron. Y no lo vamos a responder con frases rápidas. Vamos a seguir las pistas del relato bíblico con cuidado para descubrir dos claves: qué tipo de decisión fue esa rebelión y por qué la historia de la salvación se dirige a la humanidad de una manera tan específica. Al final, vas a entender algo que cambia el modo en que miras tus propias segundas oportunidades. Porque seamos honestos, cuando escuchamos que Dios es misericordioso, esperamos que esa misericordia funcione como una ley general, sin excepciones. Y entonces aparece la figura del adversario, aparecen seres espirituales que también fueron creados, y de pronto la pregunta se vuelve casi inevitable: si Dios puede perdonar a quien lo traiciona aquí abajo, ¿por qué no perdonar a quien se rebeló allá arriba? La Biblia no nos entrega un diario detallado de lo que pasó en el mundo espiritual. No hay un capítulo donde se narren paso por paso las conversaciones, las estrategias, el momento exacto en que todo se quebró. Lo que sí hay son imágenes, frases dispersas, escenas que dejan ver una realidad más grande. Y a partir de esas escenas, muchas interpretaciones cristianas han intentado unir los puntos sin inventar lo que no está. Para empezar, necesitamos recordar algo simple: los ángeles, en el relato bíblico, no son dioses menores, no son fuerzas independientes, son criaturas, seres que sirven, que obedecen, que anuncian mensajes, que actúan como enviados. A veces aparecen en forma humana en los relatos, otras veces se describen como imponentes, y casi siempre producen una mezcla de asombro y temor en quienes los ven. También hay un detalle que suele pasarse por alto: aunque se presentan como poderosos, no se presentan como omniscientes. En el Nuevo Testamento se sugiere que incluso ellos miran con deseo el misterio de la salvación humana, como quien observa algo profundo que todavía no termina de comprender. Eso ya nos marca un límite. Tienen conocimiento, pero no lo saben todo como Dios. Y hay otra escena muy clara, hacia el final de la Biblia, donde un ser angelical se niega a recibir adoración y redirige toda reverencia solo a Dios. Esa escena, además de ser fuerte, nos ubica en el orden de las cosas. El ángel puede ser glorioso, pero sigue siendo servidor. En este caso, no es el centro, tampoco es el trono. Con ese marco, ahora sí, imagina lo que significa estar cerca de la presencia de Dios. Servir ahí, conocer su autoridad de una manera que nosotros apenas podemos imaginar, y aún así querer subir un escalón que no te corresponde. Aquí empiezan las huellas del personaje que la tradición cristiana suele asociar con Satanás antes de su caída. En el Antiguo Testamento hay pasajes poéticos que describen a un personaje elevado, lleno de belleza y honra, y después describen su derrumbe. Algunos lectores, desde hace siglos, han visto en esas palabras algo más que la historia de un rey humano, y han entendido que también apuntan en un nivel más profundo a una realidad espiritual. Hay que decirlo con honestidad, esa lectura no es un dato simple, es una interpretación común dentro del cristianismo. En esas descripciones aparecen imágenes de perfección, de piedras preciosas,
de un lugar privilegiado. Y luego aparece algo que rompe la armonía. Se encuentra maldad, se encuentra corrupción. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puede algo creado para el bien terminar abrazando lo contrario? Aquí aparece la primera gran clave que muchos han propuesto para entenderlo sin culpar a Dios de una creación defectuosa, la libertad. No como una palabra bonita, sino como una condición real de los seres capaces de amar y obedecer. Porque si la obediencia fuera automática, si el servicio fuera inevitable, entonces no sería amor, sería programación. Piensa en esto, de un modo cotidiano, una relación que no puede decir no, en realidad no puede decir sí. Una amistad donde nunca existe la opción de alejarse, no es una amistad, es una jaula. En la fe bíblica, Dios no busca máquinas espirituales, busca criaturas que pudiendo apartarse, eligen quedarse. Esa posibilidad es hermosa y peligrosa, porque la misma puerta que permite un sí verdadero, permite un no real. Y el relato bíblico sugiere que hubo seres que cruzaron esa línea. La tradición llama a ese ser previo a su caída con nombres que vienen de traducciones y lecturas antiguas. A veces se lo menciona como Lucifer, palabra asociada en algunos textos a la idea de estrella de la mañana o portador de luz. Aunque conviene decirlo con cuidado, el uso de ese nombre como identidad personal está ligado a interpretaciones históricas, no a una presentación directa tipo ficha biográfica en la Biblia. Lo que sí es consistente de Génesis a Apocalipsis es la figura del adversario, el que acusa, el que tienta, el que busca desviar. Y también es consistente la idea de que no estuvo solo. Hay una frase que aparece en boca de Jesús cuando habla de juicio final, que menciona un castigo preparado para el diablo y para los suyos. Eso sugiere seguidores, sugiere un grupo alineado en oposición. Y en una de las cartas del Nuevo Testamento se menciona a ángeles que no permanecieron en su lugar, que abandonaron su posición y que quedaron reservados para juicio. No se explican los detalles, pero se afirma la consecuencia. Ese es uno de los bucles de curiosidad que abrimos. Al inicio hay un lenguaje bíblico que habla de una condición ya fijada, como si la historia se hubiera cerrado para ellos de una manera que no se cierra para nosotros. Entonces, volvamos al centro. ¿Por qué no se habla de perdón para ellos? Primero, pensemos qué es el perdón en términos bíblicos. No es simplemente borrar un registro, no es un trámite. Está unido a algo que se repite una y otra vez, el arrepentimiento, que es cambiar de dirección, reconocer el mal y volver hacia Dios, el perdón. En el relato bíblico, no se impone como una pintura encima de una pared rota. Se recibe cuando el corazón deja de sostener la rebelión. Y aquí viene una diferencia que muchos teólogos han señalado entre humanos y ángeles. Nosotros vivimos con niebla, tomamos decisiones con miedo, con heridas, con información incompleta. A veces hacemos daño sin medirlo. A veces nos justificamos porque no queremos ver lo que hicimos. Y aún así, en esa fragilidad, puede ocurrir algo precioso. Podemos despertar, podemos llorar de verdad, podemos volver. Hay personas que se demoran años en reconocer que se equivocaron. Hay gente que lastima por orgullo y después, en una noche común, en la cocina de su casa, en silencio, siente vergüenza y decide pedir perdón, no porque alguien los obligó, sino porque algo adentro se quebró. Esa posibilidad de cambio es parte de la historia humana. Y aquí entra una reflexión breve, pero necesaria. ¿Cuántas veces no pedimos perdón por algo pequeño? Por un mensaje seco,
por una palabra cortante, simplemente porque nos cuesta bajar la cabeza. No es falta de información, es orgullo. Y el orgullo, cuando se alimenta, se convierte en una pared. Si eso pasa en nosotros, en cosas pequeñas. Imagina lo que significa el orgullo en un ser que sirve cerca de la gloria de Dios. Según muchas interpretaciones cristianas, la rebelión de Satanás no fue un tropiezo infantil, fue un acto consciente de exaltación propia, un deseo de subir al lugar de Dios. Y el lenguaje poético del Antiguo Testamento presenta ese impulso como algo que nace dentro del corazón. La idea no es que Dios haya creado maldad, la idea es que la libertad abre la posibilidad de elegir mal. Y el orgullo es una forma de elegir mal que se disfraza de merecimiento. No se siente como crimen, se siente como derecho. Y por eso es tan peligroso, porque el orgulloso rara vez se ve a sí mismo como alguien que necesita volver. Aquí aparece la segunda gran clave, el nivel de claridad. No podemos medir exactamente cuánto entienden los ángeles, porque la Biblia no lo define con un manual. Pero si podemos afirmar algo sin forzar el texto, son seres que, por su naturaleza, están más cerca de lo espiritual y aparecen en el relato como conscientes de la autoridad de Dios de una forma que nosotros, aquí abajo, solo imaginamos por fe. Muchos cristianos han concluido, a partir de esa cercanía, que su elección fue hecha con una claridad que vuelve la rebelión más grave. Piensa en dos personas, una cruza una calle sin ver bien por la lluvia y comete un error. Otra, con el semáforo funcionando y el camino despejado, decide cruzar igual por desafío. El resultado puede ser parecido, pero el corazón no es el mismo. O puedes pensarlo así: no es igual romper una regla porque no la entendiste, que romperla porque la entendiste y te dio gusto desafiarla. El relato bíblico suele tratar la luz como responsabilidad. A más luz, más conciencia. Esa conciencia pesa. Ahora, cuidado, esto no significa que Dios sea menos misericordioso con los ángeles. Significa que el tipo de rechazo es distinto, porque el perdón no es solo una oferta desde afuera, también es una respuesta desde adentro. Si no hay deseo de volver, el perdón no se convierte en reconciliación, se queda como una puerta abierta que nadie cruza. Y cuando miramos cómo se presenta Satanás en la Biblia, lo que vemos no es un ser arrepentido buscando restauración. Vemos persistencia en la oposición. Vemos engaño, acusación, tentación. Vemos resistencia. No vemos un clamor pidiendo volver a casa. Eso no prueba, por sí solo, que sea imposible el arrepentimiento en seres espirituales. Pero si acompaña la idea central, el relato bíblico no construye una esperanza de restauración para el adversario, construye una advertencia y un final. Y ahí volvemos a esa frase de las cartas del Nuevo Testamento sobre seres reservados para juicio. No dice que están en proceso de retorno, no dice que están en camino a reconciliación, dice que están guardados para el día del juicio. Es lenguaje fuerte, definitivo, difícil de escuchar. Entonces, alguien podría decir: pero si Dios es amor, ¿por qué permitir que existiera esa elección? ¿Por qué no detenerla? Y aquí es donde el misterio se vuelve más grande, pero también más coherente, porque detenerla sería eliminar la libertad. Y sin libertad, la adoración no sería respuesta, sería reflejo. No sabemos todos los detalles del plan divino. Sería irresponsable afirmar que entendemos cada motivo. Lo que sí se repite en la Biblia
es que Dios muestra paciencia, que Dios sostiene su justicia y que incluso lo que se revela no le quita el control. La rebelión no destruye su trono. La rebelión revela también lo que hay en el corazón de la criatura. Y ahora, cerremos el segundo bucle que abrimos al inicio, porque aquí está una de las cosas más sorprendentes. La redención en el cristianismo tiene un centro humano, no porque el ser humano sea más puro, todo lo contrario, es porque el ser humano está caído y aún así es amado. En el Nuevo Testamento, la salvación se presenta unida a la encarnación. Dios se hace hombre en Jesús, camina entre nosotros, sufre, carga, muere y resucita. Esa historia no es un rescate desde lejos, es un rescate entrando al barro. Es aquí donde hay una razón teológica que muchos entienden como esencial para rescatar a la humanidad. El Hijo asume nuestra naturaleza, se hace uno de los nuestros. Eso no se presenta de la misma manera respecto a los ángeles. El corazón del mensaje cristiano no es Dios volviéndose ángel para salvar ángeles. Es Dios volviéndose humano para salvar humanos. Esto no es un desprecio hacia lo angelical, es una dirección concreta del plan. Y cuando lo piensas, tiene sentido con nuestra condición. Nosotros nacemos, crecemos, nos equivocamos, envejecemos, morimos. Nuestra historia ocurre en el tiempo, con heridas y aprendizajes. El Evangelio entra ahí y lo transforma desde dentro. Hay algo profundamente tierno en eso, porque Dios no nos salva ignorando nuestra fragilidad, sino abrazándola. No nos rescata con un discurso desde el cielo. Se mete en la historia, en el polvo, en el dolor real. Y lo hace para gente que muchas veces ni siquiera sabe pedir ayuda. Y aquí una segunda reflexión breve, de las que no frenan la historia, pero sí la vuelven personal. Si hoy te pesa la culpa por algo que hiciste, el mensaje cristiano no empieza diciéndote ya es tarde. Empieza diciendo todavía puedes volver. Mientras haya vida, hay un camino de regreso. Pero para entender por qué ese regreso se anuncia para nosotros y no se anuncia para los ángeles caídos, debemos mirar el tipo de decisión que se describe en esa rebelión, porque el relato bíblico no pinta una caída accidental, pinta una fractura nacida del orgullo, una voluntad que no solo desobedece, sino que compite. Y ahora llegamos al momento más intenso de todo esto, porque si lo miras de frente, la rebelión espiritual no es simplemente romper una norma, es mirar la bondad de Dios, su autoridad, su belleza y preferir el propio trono. Es una criatura diciendo con su vida que no quiere ser hija, no quiere ser sierva, no quiere adorar, quiere ocupar el centro. En ese punto, el adversario no se convierte en adversario por un mal día, se convierte por una decisión de identidad. Y cuando una identidad se construye sobre la oposición, el arrepentimiento no es solo admitir un error. Sería como desarmar todo el edificio. Por eso muchos cristianos entienden que esa elección es final, porque no fue un resbalón, fue un cambio de lealtad con los ojos abiertos. Si esto que estamos hablando te está ayudando a entender mejor la Biblia y también a entenderte a ti mismo, suscríbete y deja tu like. Y quiero leerte en los comentarios qué te cuesta más, pedir perdón o perdonar a alguien que te falló. Sigamos, porque todavía falta cerrar el círculo con una última pieza, la justicia. Mucha gente se incomoda con la idea de juicio, porque la asocia con crueldad, pero en la Biblia, la justicia de Dios no aparece como capricho,
aparece como fidelidad al bien. Si Dios es bueno, entonces el mal no puede ser tratado como si fuera un detalle sin importancia. En ese sentido, el destino del adversario y de los ángeles que lo siguieron funciona como una advertencia cósmica. Hay decisiones que no son un simple error de camino, sino una ruptura con la fuente de la vida. Y la separación de Dios, en el lenguaje bíblico, no es solo un castigo impuesto, es la consecuencia natural de rechazar la luz. El libro final de la Biblia usa imágenes fuertes para describir el final del mal. Son imágenes que no deberíamos usar para hacer espectáculo, sino para entender el peso del tema. El mal no se queda para siempre, jugando a medias. Hay un cierre, hay un final. La historia no termina con el caos ganando por cansancio. Y aquí vale aclarar algo importante, para no exagerar cuando hablamos de fuego, de oscuridad, de juicio. Estamos hablando de un lenguaje que puede ser literal o simbólico, según distintas lecturas cristianas, pero incluso con diferencias en interpretación. El punto central se mantiene el relato bíblico. Enseña que la rebelión espiritual termina en separación y condena. Entonces, ¿por qué Dios permite esa posibilidad? Porque la alternativa sería un universo sin libertad real. Y si el amor es el centro, la libertad no es un adorno, es parte del diseño. Un amor obligado no es amor. Una adoración inevitable no es adoración. Esto también nos devuelve una responsabilidad. Tus decisiones importan, no como amenaza barata, sino como realidad. Lo que eliges hoy va formando lo que eres mañana. Cada vez que sostienes el orgullo, te vuelves más duro. Cada vez que reconoces tu falta, te vuelves más libre. Y aquí va la tercera y última reflexión breve, para traer esto a nuestra vida sin convertirlo en regaño. A veces pensamos que arrepentirse es humillarse. En realidad, arrepentirse es respirar otra vez, es dejar de fingir, es volver a casa sin actuar. Y quizá ahora la pregunta inicial se ve diferente. No es que Dios sea dadivoso con humanos y tacaño con ángeles. Es que el relato bíblico presenta dos tipos de historia. La historia humana es la de criaturas que caen en un mundo de sombras y aún así pueden levantarse cuando la gracia los toca. La historia de los ángeles caídos es la de seres que, teniendo luz y cercanía, eligieron la oposición como camino. Alguien podría insistir, pero no podría Dios forzar su arrepentimiento. Y la respuesta, si queremos ser coherentes con el corazón de la fe bíblica, es que forzar el arrepentimiento lo destruiría. Arrepentirse es volver por amor y verdad, no por presión. Dios puede vencer al mal, sí, pero la reconciliación siempre incluye un corazón que se rinde de verdad. Por eso el cristianismo no se trata solo de escapar del castigo, se trata de ser transformado. Se trata de pasar de un corazón cerrado a un corazón que responde. Y eso es lo que el Evangelio anuncia para nosotros. No solo perdón, sino vida nueva. Y hay un detalle hermoso, casi silencioso, que completa el contraste. En los Evangelios se menciona que hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente. La imagen es sencilla. El mundo invisible celebra cuando alguien vuelve. Eso significa que la historia humana todavía está abierta. Todavía hay movimiento. Todavía hay regreso. En cambio, cuando la Biblia habla del adversario, no habla de alguien que vuelve. Habla de alguien que resiste hasta el final, de alguien que prefiere perder con tal de no rendirse. Es duro decirlo, pero es parte del retrato. No es solo un enemigo externo, es la personificación de un orgullo que no
se quiebra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, dejamos de tratar el tema como curiosidad oscura y lo tomamos como espejo, porque la semilla de esa rebelión no nos es ajena. Cada vez que queremos ocupar el centro, cada vez que nos molesta obedecer, cada vez que nos creemos con derecho a todo, esa voz se parece más a la caída que a la restauración. Segundo, dejamos de dudar de la misericordia de Dios por el caso del adversario. Y hacemos lo contrario, nos asombramos de que, siendo nosotros tan cambiantes, tan frágiles, tan lentos para aprender, Dios haya elegido abrirnos un camino de regreso. No porque lo merezcamos, sino porque así es su amor. Y tercero, entendemos que la justicia no es enemiga de la gracia. La gracia no es negar el mal. La gracia es vencerlo sin destruir al que se arrepiente. Por eso la cruz es tan central. Ahí se muestra que el mal es real, que cuesta, que hiere, pero también se muestra que Dios no abandona al ser humano en su caída. Si vuelvo a la imagen del inicio, ya no veo una puerta cerrada por capricho, veo una puerta abierta para el que vuelve. Y veo la tragedia del que no quiere volver. Veo que el perdón no es un truco legal, es una reconciliación. Y eso requiere un corazón que deje de defender su orgullo. Así que la pregunta final no es solo por qué ellos no reciben perdón. La pregunta final es ¿qué vas a hacer tú con el perdón que sí se te ofrece? Porque si el relato bíblico enseña algo con claridad, es que la segunda oportunidad existe, pero no se debe despreciar. Hoy, mientras estás escuchando esto, todavía puedes volver, todavía puedes pedir perdón, todavía puedes soltar ese orgullo que te tiene atado. Y si alguna vez pensaste que Dios ya no te quiere cerca, recuerda esto: el centro de la historia cristiana es Dios acercándose a gente rota para levantarla. Entonces, te dejo con una última pregunta, para que te acompañe cuando apagues el video. ¿Qué parte de tu vida está esperando que dejes de sostener el orgullo y empieces por fin a volver a casa?